temperatura en Buenos Aires, María? Subió un poquito, tenemos 13 grados 7 décimas a esta hora, se esperan 23 de máxima para hoy. Bueno, ha habido muchas advertencias a lo largo de los últimos años, 3, 4, 5 años, de diversas personalidades mundiales respecto de lo que podía ocurrir. Y efectivamente ocurrió. La más conocida hasta ahora había sido la de Bill Gates, que había sido muy elocuente respecto de lo que podía pasar y efectivamente ocurrió. Yo accedí ayer, seguramente otra gente lo podía conocer de antes, a un fragmento de un discurso del presidente Obama del año 2014 que constituye, efectivamente, viéndolo hoy en perspectiva, una dramática advertencia a lo que podía ocurrir y efectivamente ocurrió. Cuando el presidente Obama inauguró un programa con una persona al frente que después el presidente Trump liquidó, y al anunciar este programa estaba obviamente haciendo una advertencia respecto de lo que podía ocurrir a nivel global. Este fragmentito del discurso de Obama que pasamos hoy temprano, lo repasamos y lo traducimos. There may and likely will come a time in which we have both an airborne disease that is deadly. And in order for us to deal with that effectively, Obama está diciendo puede y probablemente llegará un momento en que tengamos una enfermedad que es mortal en el aire. Y para que podamos lidiar con ella de manera efectiva tenemos que establecer una infraestructura, no solo aquí en casa, sino a nivel mundial, para que nos permita verla rápidamente, aislarla rápidamente y responderla rápidamente. So that if and when a new strain of flu... De modo, dijo Obama, que si una nueva cepa de gripe, como aquella gripe española, surge dentro de 5 años, hemos realizado la inversión y estamos más avanzados para poder contenerla. Es una inversión inteligente para nosotros, no es solo un seguro, es saber que en el futuro vamos a seguir teniendo problemas como este, particularmente en un mundo globalizado donde te mueves de un lado para el otro en un solo día. Obama le erró por 1 año, dijo en 5 años, y fueron 6. Y obviamente cuando le estaba hablando de esto, estaba hablando obviamente de China, no estaba hablando de España, o de Canadá, o de la Argentina, estaba hablando de China. Ayer, siendo que el tema chino se ha vuelto un tema de debate mundial, y el papel de la OMS también es un motivo de debate mundial, pasaron varias cosas, ¿no? La primera que pasó es que Argentina ayer respaldó el comportamiento de la OMS, como hizo el peronismo hace unos días con el comportamiento de los chinos, en una decisión que no sé quién le aconsejó a la Argentina que diga semejante cosa. Podría haber no dicho nada, por ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que Argentina deba sumarse como Trump a una condena específica o definitiva, pero por lo menos guardar silencio. A ver, estamos claros que hay una relación directa entre el sistema que utiliza China para alimentarse, el ocultamiento de la información que hubo al respecto, el ocultamiento de las personas que informaron sobre la cuestión, muchas de ellas desaparecieron, otras murieron, y el hecho de que China sea una dictadura que impide la libertad de expresión. Entonces me parece que hay que tener mucho cuidado acá cuando los países, no solamente Argentina sino otros, apoyan de modo definitivo el rol, el papel y el comportamiento de China frente a lo que está ocurriendo y ha ocurrido en el mundo en las últimas semanas. El hecho de que China sea una dictadura, aunque sea una dictadura rica, es un tema que se ha vuelto central para mí, y lo vengo planteando hace unos cuantos días, porque sin de nosotros, esto a ver en Francia o en España o acá no hubiera ocurrido, acá no hubiera sido posible ni en ningún lugar normal ocultar información y ocultar personas. De ningún modo posible. Ayer mismo el presidente de Francia, el presidente Macron, y por eso vamos a conectar ya con Juan Dillon, en un reportaje que le concedió el Financial Times, dijo textualmente que China va a tener que responder preguntas difíciles. Fíjense la diferencia entre la posición de Europa o de Francia en este caso y de Gran Bretaña también, con la posición que ha tomado la Argentina de chupar en las medias a la OMS y a los chinos, que es una posición que yo creo que por lo menos pueden haberla evitado, para no ser papelones mundiales. Juan, un abrazo, buen día. Juan Dilo con nosotros que está en París.
Hola Marcelo, buen día. Mira, te hice el listado de los países que han tenido al menos algún inconveniente con los suministros chinos en las últimas, el último mes. La mayoría. Claro. Sí, Estados Unidos, Francia, Italia, Canadá, Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Bélgica, Alemania, Turquía y Holanda, además de Francia. Se acaba de conocer una información en España de otro lote de productos sanitarios que se mandaron de China con problemas. Es decir, excede, incluso ayer en Le Monde había una enorme editorial que hablaba sobre la incapacidad de la respuesta occidental y la enorme dependencia de haber vuelto a un régimen no democrático en una enorme, es textual, factoría de productos de dudosa calidad, ¿no? Como para entender la situación en la que ha puesto Occidente, después podemos analizar los por qué, a China, y la incapacidad de la articulación, y esto también te lo enlazo con algo que dijo Macron, la incapacidad de articular políticas e información por la baja calidad de datos que hay en Occidente. Todos los países tienen problemas de contar a sus casos de coronavirus y a sus muertos. En esto que también alerta Macron en el Financial Times en las últimas horas, es decir, si no buscamos una respuesta conjunta, les digo que los populismos van a ganar hoy, mañana, pasado mañana, totalmente, en Italia, en España, en Francia y en el resto del mundo. Si no fuera por el número de muertos y por lo que pasa en Estados Unidos y demás, yo diría que las cosas que dijo Macron ayer son la noticia más importante del mundo, ¿no? Sí, inclusive, a ver, también existe lo mismo que dijo ayer el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, lo dijo hoy el ministro de Sanidad de España, lo hizo Italia también, que está investigando un caso de corrupción de productos chinos. Esto no es una guerra de represalias contra China, sino ver qué Occidente en los últimos años, te dirían las últimas 2 décadas, ha dejado y ha convertido a China, sabiendo que es un país no democrático, que no respeta las garantías de las libertades individuales, en el gran productor, en la gran factoría de productos de dudosa calidad además, y que ahora depende. Incluso vos hablabas, creo, hace unos días, Marcelo, de la visión que tienen muchos países. Alemania se adelantó en esto, de generar respuestas nacionales, o por lo menos occidentales, a lo que es la posibilidad de volver a hacer productos. Estamos hablando de barbijos, Marcelo, no estamos hablando de centrales nucleares. Eso ha perdido, y me parece que esa es la reconversión y la mirada que hoy tienen los países occidentales hacia China. Sí, es un temazo. Y lo de Macron fue... A ver, no es normal que un presidente mesurado como Macron tenga definiciones tan tajantes respecto de un tema como ha tenido ayer, ¿no? La perspectiva de que el populismo se instala en Europa como consecuencia de esta crisis y al mismo tiempo exigiéndole a China definiciones a preguntas, dijo textualmente, difíciles, ¿no? Y ligado, si querés, si me permitís, como para terminar, con respecto a lo que ha sucedido en España con el vicepresidente de Pedro Sánchez, ha habido una manipulación de una encuesta en España que le preguntaba directamente a la gente si creía que los partidos políticos tenían que estar unidos para un plan de reconstrucción en España. Claramente la gente dijo que sí. Ese argumento lo utilizó el gobierno de Pedro Sánchez para salir a apretar a llevar a los partidos de la oposición al hecho de pactar con Sánchez. Entonces sale a hablar Iglesias al decir que la ultraderecha de los medios está o no debería ser parte de la sociedad en lo que sería la construcción de nuevo de una discusión sobre cómo tienen que ser las democracias o estas nuevas democracias con control de los medios de comunicación. Claro, y pidió que la información sea solo oficial. Está pasando en este momento y esto me parece que también es el disparador del coronavirus. Sí, es bastante complicado. Bueno, algunas preguntas rápidas, querido amigo. Primero, Europa está buscando modos ya con fechas de salir del confinamiento, ¿no? Cada uno de los países. Sí, te perdí, Marcelo, no te escuché lo que me decías. No, digo que Europa está país por país buscando modos de salir del confinamiento con fechas ya bastante precisas, ¿no?
Sí, Marcelo, y lo que vale decir también aquí es que la Comisión Europea y la Organización Mundial de la Salud, con las dudas que cabe que con respecto a cómo ha funcionado, está pidiendo que se haga de manera coordinada entre los países y se está viendo que hay fisuras incluso en los países con sus autonomías, con sus gobiernos provinciales. Aquí en Francia, París, con el gobierno federal, con el gobierno de Emmanuel Macron, tiene diferencias, es decir, ese es otro de los escollos, es la falta de articulación que hay digamos, en cada uno de los países para ver cómo se va a hacer. Y si empezamos a hacer el repaso de cada uno de los países, vas a ver que algunos países deciden que vayan los chicos del secundario al colegio y otros que vayan los chicos del primario. Entonces no se puede entender cómo, digamos, no se puedan coordinar este tipo de políticas. Sí, correcto. Contame si sabes algo del médico que venimos siguiendo, el doctor Didier Raoult, que ayer creo que tuiteó, yo comenté temprano porque tenía la información acá, que él dice que bueno, que a esta pandemia le queda poco, ¿no? Que él está registrando una caída significativa de contagios en Marsella. A ver, los números no dicen eso hoy a nivel mundial, dicen todo lo contrario. Es más, los números de esta mañana respecto a los de ayer son bastante más altos en términos de cómo va creciendo esto, pero él ha sostenido que él supone que en la primavera europea esto se termina solo. ¿Leíste eso? Sí, lo vi. Esto me parece un Twitter. En realidad, Didier maneja mucho la información a partir de lo que es en las redes sociales, Marcelo. Y esto no es una crítica, simplemente es una cuestión objetiva. Pone todas sus investigaciones y, de hecho, cuando le presentó la investigación a Emmanuel Macron, lo hizo a través de un canal de YouTube que él tiene. Y esto lo hizo también a partir de las redes y mostró gráficos que hablan que en Marsella estaba dosis de muertos y él supone, o por lo menos adelanta a decir, que esto prevé o él entiende que sería como un retiro. Él habla de resú, de recular, vendría a ser digamos en castellano, cómo está reculando el virus en Marsella y adelanta que en la primavera, que ya estamos viviendo la primavera europea, el virus desaparecería, digamos, por cuestiones biológicas. Bueno, hay que tomarlo con la veracidad que uno le puede dar a las aseveraciones, en este caso, de Didier Raoult, que a vos acá lo mirás, Marcelo, con la gente se divide la sociedad francesa entre los que lo apoyan y aquellos que lo denostan. Pues mira vos, ¿eh? Bueno, hablamos el lunes, querido amigo. Un abrazo muy grande, cuídense mucho, que tengan un lindo fin de semana en París y gracias por esta información tan relevante de esta mañana. Un gran abrazo. Un abrazo muy grande para todos. Buen fin de semana.